Advertencia, este video contiene imágenes que pudieran afectar la sensibilidad de algunas personas, por lo que se recomienda discreción. No se incentiva a replicar o repetir las acciones que vean en este video. Pongámonos en la situación de este querido chico, donde en su fiesta número 18 los padres lo estaban convenciendo de que le dijera qué deseo había pedido, mientras que este celebraba su tan esperado cumpleaños número 18. Este les advertía que si este le decía que había deseado, este no se cumpliría. Sin embargo, su pequeña hermana no lo dejaría ir, por lo que este le rogaba que por favor le dijese y que no pusiera tanto suspenso. Sin embargo, sus padres le advertían que dado que este ya era un mayor de edad, era normal que tuviera algunos secretos. A lo que tras escuchar esto, este se sentía demasiado avergonzado, dado que este al parecer suponía que lo estaban malinterpretando. Por lo que este, bastante feliz y agradablemente, le comentaba que este había deseado que fueran una familia siempre feliz. Y tras mencionar cuyo deseo, el deseo se había deshecho y se había ido por la borda. Dado que cuyo momento estos habían sido asesinados por un rayo que los atravesaba por la mitad, cuyo día quedaría grabado en la historia del prota, dado que el día de su cumpleaños número 18, la ciudad donde este vivía había sido atacada por innumerables bestias, llegando así al punto donde en el edificio que vivía veía a sus padres ser arrojados hacia un precipicio, cuyo momento donde se encontraba viendo a sus padres caer y a su querida hermana. Un monstruo gigantesco aparecía al frente a él, dejándolo completamente tembloroso sin que pudiera responder y pudiese escapar, dado que sus piernas estaban temblando de miedo. Gritando así de la desesperación, el prota no sabía qué demonios hacer en dicha situación, dado que no era nada poderoso en ese momento. Sin embargo, en ese momento no todo parecía que era realidad, dado que en realidad se encontraba en un salón de clase y se había levantado gritando, dado que al parecer había tenido una terrible pesadilla, siendo atormentado por dicho sueño que había tenido. El profesor de esa clase se encontraba regañándolo, diciendo así por fin el nombre del prota llegó, preguntándole que si acaso su clase de historia era tan aburrida que se atrevía a dormir, por lo que lo ponía a prueba que porque no explicaba que era la tierra de la oscuridad, o mejor dicho, que era la tierra de la era oscura. Por lo que dado nuestro prota se disculpa con cuyo profesor, diciéndole que había trabajado hasta tarde la noche pasada, así que accidentalmente se había dormido. A lo que cuya excusa no era suficiente, por lo que le explicaría que era la era pasada de la Tierra. Sin embargo, el profesor le interrumpía diciéndole que no tenía que decir nada, dado que al final de la clase se debería mantener despierto, ya que en realidad se vio olvidado de que ese niño era un verdadero nerd, y si lo dejaba seguir hablando solamente quedaría en ridículo, por lo que menos mal que era bastante inteligente para interrumpirlo en el momento exacto. Tras ver que el prota se iba al final de las clases para escuchar atentamente sin quedarse dormido, le pedía a los estudiantes que tomasen notas, dado que el tema que estos platicarían hoy sería un examen obligatorio, aplicando así finalmente que la era de la Tierra Vieja había ocurrido en el año 236, donde un trastorno repentino del espacio-tiempo transformó la Tierra de juegos llenos de peligros y oportunidades, y por supuesto también que posteriormente conocido como la era de la Tierra Vieja también era la era en lo que estos se encontraban justo ahora. Exceptuando por los poderosos monstruos que venían al azar, los humanos también obtuvieron niveles que se podían actualizar y la capacidad de evolucionar en varias profesiones y habilidades, y después de los años iniciales de cuya catástrofe, las 5 ciudades principales de la liga habían reprimido a los monstruos y estas habían establecido, por supuesto, un nuevo orden mundial. Mientras que podemos ver que el prota solamente era de nivel 3, se encontraba pensando que estos habían sido tiempos bastante
sumamente peligrosos y desconocidos para todos, dado que estos estaban luchando para avanzar y para pasar al siguiente nivel. Tiempo después, el prota se encontraba saliendo después de la escuela, a lo que un grupo de bastardos lo detenían, a lo que este se percataba de que se trataba de Luo Fen de nivel 5, superando el prota solamente por 2 niveles, cuyo bastardo le preguntaba que si acaso lo estaba jodiendo, dado que aún no le había pagado el dinero de protección este mes, a lo que al parecer el prota sufría de acoso, de bullying en la escuela, a lo que cuya respuesta del prota daba un giro drásticamente a la historia, dado que hace 2 años este había sido acosado por estudiantes mayores y esto lo había protegido como un hermano mayor, y ahora este quería abusar de él y pedirle su dinero por protección. Mientras que este le daba una golpiza al prota, este le aclaraba que estaba realmente ciego, dado que este había pensado que este era un genio luchador de nivel 3, pero ahora que este había entrado a la escuela, se había percatado de que esto es una simple basura, ya que después de entrar a la escuela durante esos 2 años lo habían ascendido de nivel 1 a nivel 5, pero este todavía seguía siendo el bastardo desperdicio de nivel 3, siendo así un desperdicio basura que este no podía mejorar su nivel, por lo que era un tipo bastante desafortunado, mientras que este se encontraba acosando al prota y dándole una paliza, una tipa salía inesperadamente para darle una patada voladora, a lo que este no se había podido defender de cuya chica que le pateaba la quijada, mandándola a volar varios metros hacia atrás, detenido solamente por una pared. Los compañeros de este le preguntaban que quién demonios sería esa chica, a lo que esto se trataba de Joe de nivel 7, y con tan solo 16 años de edad, este era una prodigia que había avanzado bastante rápido, dado que este había vencido un monstruo de nivel 10 por su propia cuenta, logrando ahuyentar a los chicos que le hacían bullying al prota. Estos, tras retirarse, le gritaban al prota que este era un pedazo de mierda que solamente podía ocultarse detrás de las mujeres. Sin embargo, la chica los retaba a devolverse y decírselos en la cara, mientras que esta desafortunadamente no era la waifu del prota, sino que su hermana menor, diciéndole así que este no lo debería escuchar, y dado que este solamente era un nivel 3, este sería el mejor luchador en el futuro. Tras consolar un rato a su hermano mayor, este le decía que no se preocupase, dado que este simplemente era una chica tonta, ya que este era su hermano mayor, este no se iba a rendir tan fácilmente. Aquella tarde, el prota y su hermana menor se dirigían a su casa, mientras que este les explicaba que este era un verdadero perdedor que no podía mejorar, ya que este había buscado todo tipo de oportunidades desde el desastre hasta el presente, y este nunca había visto un caso en el que no se podía subir de nivel como el de él, por lo que se preguntaba que si realmente era el único perdedor. Sin embargo, este se negaba diciendo que no, que este nunca se rendiría. Aquella tarde los padres lo habían esperado para desearle feliz cumpleaños, ya que este estaba cumpliendo 18 años. Este se encontraba con una mirada sombría, pensando que debería proteger a su familia y proteger su felicidad, por lo que debería volverse realmente fuerte, a lo que inesperadamente le había llegado a su mente aquella pesadilla que éste había tenido en la clase, preguntándose que por qué demonios se le venía eso, que si acaso en su cumpleaños ocurriría una crisis, mientras que éste analizaba cuáles serían las probabilidades de que esa pesadilla se volviera real. Con lo que cuya decisión del prota era que este no tomaría el riesgo, lo que le decía a su padre, a su madre y a su pequeña hermana, que hace tiempo tenía ganas de comer pescado a la parrilla en la avenida del Hindú. Mientras que su madre, bastante desconsolada, le preguntaba que por qué estos irían hacia allá, dado que habían preparado todo tipo de platos. Sin embargo, su padre apoyaba sus argumentos diciendo que ya que era el cumpleaños de este tenía que hacerse cargo. Cuya tarde el prota y la familia se habían ido a comer y esto habían estado bastante satisfechos, mientras que el prota se encontraba pensando que no había pasado nada, dado que suponía que todo seguía siendo igual que antes y este solamente estaba siendo paranoico. Aquellos pensamientos negativos del prota se habían convertido en realidad,
causando una explosión del espacio-tiempo. Su padre se encontraba protegiendo a toda su familia mientras que este se encontraba bastante desconsolado, preguntándose que si aquella explosión del espacio-tiempo se trataba de un portal donde salían todos los monstruos, dado que todos los civiles en ese momento se habían percatado de esto, entraron en pánico gritando que corriesen dado que iban a salir innumerables monstruos, por lo que estos si no evacuaban inmediatamente estos definitivamente morirían. En ese momento de aquella ruptura de ese portal, había salido una araña gigante, a lo que los civiles se preguntaban que qué demonios estaba pasando con la zona segura. Mientras que ésta se paraba al frente del prota, tratándose así de una araña demonio de ojo fantasma de nivel 15. En aquel momento, aquel padre de familia le decía a sus dos hijos que protegiesen a su madre y huyesen de la escena, lanzándose a enfrentar a aquella araña demonio de ojo fantasma. Este le gritaba que aunque solamente era de nivel 10, este no dejaría que lastimase a su familia, e incluso si este luchaba con toda su vida lo detendría temporalmente, intentando lograr un poco de tiempo para que toda su familia pudiese oír, a lo que este podía hablar, y le preguntaba que si en serio este sería capaz de lograr eso. Aquella araña demonio le decía al padre de familia que los humanos eran criaturas por naturaleza bastante débil. El padre del prota había sido herido en su dorso, por lo que aquella madre del prota no se podía detener y dejar que su esposo muriese en vano, lo que le decía a su hijo que agarrase a su hermana y huyesen rápido. Mientras que estos se encontraban bastante preocupados por su padre y su madre, sin embargo su madre les decía que se fueran ahora y que era una orden. Mientras que esta, tras unirse a la batalla, había sido despedazado por aquella araña demonio a los ojos de su padre. E incluso este tenía el descaro de decirle que simplemente la estaba estorbando, dado que este se la comería más tarde, ya que esta era una guerrera humana de nivel 10, por lo que debería tener un buen sabor. En el momento que esta iba a atacar al padre del prota, dos flechas habían atravesado una de sus patas. Tratándose de la hermana menor del prota, esta lo insultaba diciéndole que era un feo hijo de su madre, aceptando el reto de cuya niña este le preguntaba que si acaso se atrevía a retarla, por lo que esto simplemente debería morir. Mientras que su hermana se intentaba sacrificar para ganar un poco de tiempo, este se dirigía a su hermano diciendo que lo detendría, por lo que este por favor debería ayudarse a su madre y a su padre lejos de ahí. A lo que este, en completa desesperación, pensaba que la pesadilla realmente se había hecho realidad, por lo que este, temblando, preguntaba que qué demonios debería hacer, dado que este era un nivel 3 y ese monstruo era de nivel 15. Alimentando así al ego de aquella araña de demonio, dado que esta quería sentir que las personas sintieron la desesperación del poder absoluto mientras cortaba a su hermano y le hería, dejándola completamente incapacitada para que ésta no pudiese seguir en la lucha. Aquella señorita, presenciando el poder absoluto de aquella araña demonio de o fantasma, este le insinuaba que esta sería su comida, y dado que era una mujer bastante joven de la raza humana, esta debería tener un sabor bastante apetecible. Mientras que esta veía su final pasar por sus ojos, esta pensaba que no podía esquivar ese ataque, dado que esta no se podía ni siquiera mover, botando un chorro de sangre y saltando por todas partes, llenando a la señorita y todos los alrededores. El prota había saltado a la escena para defender a su pequeña hermana, deteniendo la pata con sus queridas manos. Estando gravemente herido, este le gritaba a su hermana que si acaso estaba esperando una foto, dado que esto se debería irse corriendo de ese lugar, ya que este no podía bloquearlo muchísimo tiempo. Agregando así que incluso si esto se convertía en su comida, este no moriría en vano si esta lograba escapar. Mientras que Kira la araña se había sentido bastante ofendida, preguntándole que quién demonios se creía. Este le atacaba por la espalda con otra de sus patas, a lo que aquella hermana menor había presenciado la escena espeluznante donde su hermano mayor era atravesado por aquel monstruo. Mientras que el prota se encontraba en sus últimos momentos, este le decía que lo dejaba hacia ahí, dado que este debería correr y salvarse.
Gravemente herido, el prota pensaba que si hubiese sido suficientemente fuerte, nada de eso podría haber sucedido, preguntándose que por qué demonios este no podía lograr avanzar, reprimiéndose que por qué este demonio era tan débil, el prota simplemente le quedaba 1% de vida, mientras que este no podía creer que moriría en dicha situación. A lo que un holograma salía al frente de este, alertándonos, interponiéndose entre el prota y aquella araña demonio. Este le preguntaba que cómo podía un pedazo de mierda de nivel 3 entrar en su camino, dado que este ni siquiera le interesaba comerlo, mientras que aquel host le decía que había alcanzado el nivel de experiencia suficiente para que se activase el sistema, diciéndole también que dado que el anfitrión había perdido la capacidad de actuar, el sistema empezaría la extracción aleatoria y que la cuenta del rey había sido seleccionada al azar, a lo que esto se trataba del emperador Chillán, mientras que su hermana por otro lado se encontraba lamentándose dado que este no tenía la fuerza suficiente para defenderlos, a lo que en ese momento la araña se interponía en su camino preguntándole que si acaso este quería correr dado que este había pensado que quería que la comiera y aclarándole finalmente que esta no podría oír. Por lo que este se encontraba llorando dado que su hermano se había sacrificado por tan poco tiempo. Por lo que este se negaba diciendo que si este no podía escapar, entonces esta moriría con él dado que este quería venganza para su querido hermano. En el momento que este se había precipitado para luchar contra la araña demonio, una persona le había gritado que se apartase del camino, lo que esta no podía soportar la presión que había infligido la habilidad del prota al dirigirse a aquella araña demonio de ojos fantasmas. Aquella situación de desprendimiento de aura tan poderosa había reprimido completamente a su querida hermanita menor, desprendiendo un poder inimaginable para aquella señorita. Esta se había quedado completamente sin palabras, preguntándole que si acaso este en verdad se trataba de su querido hermano menor, mientras que este tenía una apariencia bastante asombrosa que ni siquiera su hermana podía creer que este tuviera tal poder. Aquella aparición repentina del prota hizo que la araña dijera que era bastante imposible dado que una basura humana de nivel 3 se atrevía a desafiarla, por lo que este simplemente debería observar cómo devoraba a su pequeña hermana. Mientras que este por otro lado se preparaba usando su espada de fuego, este entrando en su modo basado se dirigía completamente en dirección para acabar con la vida de aquella miserable araña. Aquella araña, tras presenciar el poder del prota, este decía que era imposible dado que este simplemente se trataba de un guerrero de la raza humana de nivel 3, por lo que este originalmente debería ser inferior en cuanto a todo su poder, dado que esta se trataba de la araña de nivel 15. Por lo que este, mientras que era despedazado por la espada de fuego del prota, le preguntaba que cómo podría tener una fuerza e incluso que este lo superaba. Mientras que el prota, por otro lado, tras infligirle una gran cantidad de daño, este se preguntaba que si acaso este poder superaba la capacidad de su cuerpo, dado que sentía que su cuerpo se encontraba a punto de estallar, escupiendo una gran cantidad de sangre. La araña bastarda, tras ver que el prota solamente había tenido 3 segundos de poder de combate, este le explicaba que los humanos débiles y los guerreros, especialmente de nivel 3, estaban obligados a desarrollarse para soportar ese tipo de poder. Y ahora que este había usado ese poder que no lo podía superar, no podía usar nada, dado que este mismo se destruiría. Mientras que el prota pensaba que de hecho su volumen de sangre ya había tocado fondo y ahora solamente confiaba en ese valor dorado de la transformación para bloquear su sangre, por lo que este tenía que soportar el golpe que se le avecinaba para así lograr derrotar a aquella araña demonio antes que se acabase el tiempo de la transformación. Sin embargo, el prota no se había resignado a que este escapara, por lo que usando así un torbellino de fuego del infierno, este le decía que se quedara justamente donde se encontraba, agregando así que este simplemente debería irse directamente al infierno, haciendo que la araña se preocupase preguntándose que ese tipo de mirada y ese poder como un guerrero de nivel 3 lo podía tener. Esto siendo interrumpido por una gran cantidad de soldados
que ya se avecinaban hacia las zonas. Esto daban el informe que el equipo de apoyo ya estaba en la escena, por lo que estos tenían que proteger a los civiles rápido y comenzar el combate, dado que ya habían encontrado el objetivo y se trataba de un monstruo de nivel 15, la araña de ojos fantasmas, diciéndole a todos sus compañeros, el líder de cuyo grupo le decía que lo incapacitaran inmediatamente, a los que el prota les advertía que esperasen un segundo, ya que si estos se irían allí morirían inmediatamente si lo hacen, a lo que estos, pensando que el prota se encontraba bromeando, dado que este no lo tomaban en serio, dado que pensaban que estos se habían comprado una máscara y se la estaba poniendo para ver si este se podía unir a los X-Men, mientras que otros agregaban que se fueran de ahí y que no los molestasen, mientras que estos se encargaban de aquella araña de demonios de ojos fantasmas, mientras que agregaban que incluso había una gran diferencia en su nivel, el número de estos era superior, por lo que esa diferencia se convertiría en basura a sus ojos, y además la vida de aquella araña ya se encontraba alrededor del 30%, a los que inconscientemente ni siquiera se preguntaron cómo esta ya le quedaba el 30% de vida. Mientras que la araña les preguntaba que si acaso creían que se encontraba solo, a lo que en ese momento desde el suelo se abrían unas grietas, entrando en una trampa hecha por la habilidad de la sea de araña de aquella araña demonio. Estos decían que no se podían liberar, a lo que estos empezaron a gritar de la desesperación, a lo que aquella araña había visto su método para salvarse, dado que estos simplemente eran demasiado arrogantes, por lo que esto, aunque no conocían la altura entre el cielo y la tierra, y aún así esto querían estar un paso adelante, por lo que usando otra habilidad, esto les decía que se convertirían en su experiencia para alcanzar un nivel superior, matando así y devorando toda la vitalidad de aquellos guardias que habían entrado en el campo de aquella araña, cuyos momentos donde ésta había absorbido la vitalidad de todos los guardias, esta había subido 3 niveles consecutivos, logrando alcanzar el nivel 18. Este le decía que ya era momento de que el prota muriese, dado que este había regenerado completamente su salud al máximo, comenzando nuevamente la batalla entre la araña y el prota. Este le preguntaba que si acaso su poder era totalmente diferente a como era antes cuando era nivel 15, aclarándole que ellos, los monstruos, no eran como los humanos, que era muy difícil subir el nivel para estos, ya que era demasiado complicado conseguir humanos con niveles inferiores al de ellos. Sin embargo, mientras que estos pudieran subir de nivel, estos lograrían una metamorfosis que sacudiría la tierra, mientras que se burlaba del proto diciendo que este cubría con él mientras que este se moría y luego se lo comería, mientras que desde la perspectiva del proto se preguntaba que por qué su poder había aumentado en gran magnitud, por lo que este preguntaba que qué demonios haría ahora, ya que su poder se estaba agotando, por lo que este no podría seguir siendo completamente pasivos con su transformación. En ese momento la araña había empezado a lanzarle ataques consecutivos al prota hasta tal punto que este no pudiera defenderse con su escudo de energía. Siendo golpeado y herido gravemente, el sistema le había detectado que la salud y la energía estaban por debajo del 10%, por lo que ya este tenía para activar la última tormenta roja, preguntándole si acaso este desea usarla. Aquel momento el prota se encontraba gravemente herido y temblando completamente todo su cuerpo. Este le decía que en 3 años, por no poder subir de nivel, y a causa de hecho muchísimas personas se habían reído de él, pero en ese día era bastante diferente, dado que este le mostraría el poder de lo que este llamaba un perdedor, activando así su última habilidad, aclarándole también que este le mostraría cuán fuerte podía llegar a ser, usando así su último movimiento asesino. Aquel movimiento asesino se trataba de la última tormenta roja, lo que la araña empezaba a gritar de dolor, dado que el poder que había liberado el prota era demasiado poderoso, hasta el punto de que el cuerpo de la araña no lo podía soportar. En aquel momento, tras la desesperación de la araña,
Demonios, usted le decía que no era una llama ordinaria, por lo que esto contenía la esencia del reino de un emperador, preguntándole al prota que quién demonios era este. Tras convertirse en ceniza, sus últimas palabras eran que su maestro King no lo permitiría, mientras que el sistema le decía que había derrotado a la araña demonio de Ojo Fantasma, por lo que este había ganado 20.000 puntos de experiencia y así un montón de equipo que este finalmente había saltado. El prota, tras de derrumbarse, este pensaba que finalmente había sobrevivido a la catástrofe. Sin embargo, con sus últimos alientos de energía, este decía que debería recoger el equipamiento y los objetos tan rápido como pueda, logrando así, antes de desmayarse, obtener 1500 de dinero, un cristal mágico de nivel 15, un anillo de la suerte, sea venenosa, y la glándula de la araña demonio de ojos de fantasmas. En aquel momento, antes que el prota muriese, el sistema nos explicaba que debido a que el cuerpo de su anfitrión se encontraba severamente dañado, 10.000 puntos de experiencia serían convertidos automáticamente para reparar el cuerpo, quedando así 10.000 puntos restantes, empezando la reparación del cuerpo, y tiempo después, cuando el cuerpo había sido completamente restaurado al 100%, una luz había aparecido en la mente del prota. A lo que este, tras recobrar la conciencia, se preguntaba que si acaso se encontraba en el espacio del sistema. Pero este se encontraba realmente sorprendido que qué pasaba con ese vasto espacio que era como una galaxia. Este se quedaba completamente emocionado, dado que ese espacio era completamente diferente a su propio espacio pobre, ya que el espacio del sistema se trataba de la conversión del plano global, donde cada jugador tenía su propio espacio para observar y asignar sus atributos y almacenar objetos, así también como equipamiento. Luego de asimilar un poco la conversación que este había tenido con el sistema, este se preguntaba que quién demonios sería esa persona, preguntándose que si acaso podría ser él la persona que era la fuente de su poder, por lo que esto se trataba de una cuenta llamada Shiya el Emperador de nivel máximo. Por lo que poco tiempo después, tras las preguntas del prota de quién se trataba ese emperador llamado Shinjan, a lo que el sistema le explicaba que le daba la bienvenida al anfitrión para entrar a la cuenta del sistema de rey, y el sistema tenía innumerables cuentas de reyes de a nivel máximo, por lo que los puntos de experiencia que el deck podía ganar se usaban para desbloquear gradualmente esas cuentas reales, aclarándole así que debido a la experiencia acumulada del anfitrión durante esos 2 años anteriores había alcanzado nivel 10, por lo que la cuenta aleatoria de Chillán el Emperador fue activada automáticamente, mientras que este se preguntaba que si acaso este era de nivel 10, por lo que entonces en sus 3 años de duro esfuerzo no habían sido en vano, dado que este había absorbido la fuerza del sistema. Sin embargo, este se preguntaba que si acaso una cuenta del nivel rey de máximo nivel, por lo que con eso iría directamente a la cima de su vida. Y aunque este no se encontraba completamente equivocado en su teoría, el sistema le decía que aunque el nivel inicial del emperador Shiyan era el nivel máximo de la anfitrión, aún así necesitaba usar sus puntos de experiencia para incrementar el nivel de unión entre él y la cuenta del rey, y mientras más alto sería el nivel de unión, más poder de la cuenta podía ejercer, por lo que era recomendable que el anfitrión gastase los puntos ganados de experiencia lo más rápido posible para incrementar su nivel de enlace, por lo que este pensaba que tras esa aplicación este estaba seguro de que no había algo tan bueno como el primer paso, por lo que este estaba pensando demasiado, por lo que cuyo momento la mente del prota se había convertido completamente en un lío, dado que este pensaba que podía usar la fuerza de aquel emperador llamado Chilla para conseguir más puntos de experiencia. Sin embargo, este sabía que no debería depender completamente de él, dado que había muchísimas cosas que no conocía, y aunque la fuerza sea la base de todo, este debería encontrar el uso óptimo del sistema tan pronto como sea posible. A lo que aquella cuenta llamada el Emperador Chillán tenía una descripción con él, siendo así el poderoso ser de un plano de otro mundo que había dejado a su familia en el pasado y había usado el poder de Chillán para unificar el mundo, y se había convertido en el honor de la primera generación y fue nombrado Emperador Chillán por las futuras generaciones, mientras que este también le explicaba que este se encontraba en el nivel máximo y en su nivel 10 de
unión, este podía usar combustión, oscuridad y así también como sus armas, mientras que las habilidades básicas de combustión era el corte de flama de prisión de nivel 10, así como también otro tipo de habilidades que están completamente en inglés, así que tampoco soy un experto para traducírselas todas. A lo que sí hay una cosa bastante importante que nos explica y es que las habilidades de combustión del límite, así como la tormenta roja flameante, se encontraba bloqueada, dado que estos se encontraban divididas en atributos sin desbloquear, a lo que el proto se preguntaba que la cuenta estaba dividida en atributos, por lo que desde que habían entrado en la antigua era de la Tierra, la compatibilidad y restricciones entre atributos había sido bastante importante. El proto en ese momento se había decidido por su primera meta, dado que esta se trataba de mejorar tanto como sea posible para desbloquear más cuentas y crear un ejército de reyes con todos los atributos, y de esta manera este no podía tener debilidades en atributos. Mientras que esto era interrumpido nuevamente por el sistema diciéndole que aún le quedaban 10.000 puntos de experiencia restantes en el sistema, por lo que este podía elegir en si mejorar el nivel de unión o desbloquear otra habilidad auxiliar. Sin embargo, cuya respuesta del prota era que aumentase el nivel de unión, dado que su máxima prioridad ahora era incrementar la supervivencia y desbloquear cuentas, habilidades y otras cosas las descubriría más tarde. En aquel momento el nivel de la unión de la cuenta había aumentado en 2, por lo que ahora el nivel actual era de 12, por lo que el prota había sentido instantáneamente como este se llenaba completamente de poder, por lo que este podría pensar o podría decirse que sus propios atributos básicos también habían sido mejorados. Sin embargo, este se percataba de que porque aún solamente era nivel 3, llegando a la conclusión que acaso esto lo estaba forzando a pretender ser un debilucho. Sin embargo, en el momento que el prota se encontraba completamente sumergido en el espacio del sistema, este había escuchado una voz diciendo que por qué quería tanto dinero, lo que este se percataba de que esa voz se trataba de su pequeña hermana. Aquella voz de su pequeña hermana había hecho que este se levantase y recobrara la conciencia, volviendo al mundo real, donde este se encontraba en una camilla en una enfermería. Mientras que este se levantaba, se preguntaba que si acaso se trataba de un hospital donde este se encontraba. Por lo que este se percataba de que su cuerpo no solamente el volumen de sangre se había recuperado, sino que también se había reparado completamente, a lo que este simplemente se encontraba sufriendo el solamente pensar que le había costado 10.000 puntos de experiencia recuperarse completamente. Mientras que el prota se encontraba levantándose de su camilla, este había escuchado de que su hermana se encontraba discutiendo con el doctor, dado que este le decía que había cometido un error, dado que aquel tratamiento cómo podría ser tan caro. Sin embargo, el doctor le decía que no se saltase, dado que su herida no había sanado completamente, por lo que cuyas voces correspondían a su hermana y a su madre, por lo que este se percataba de que estos se encontraban completamente bien. Sin embargo, este se preguntaba que cómo su hermana había terminado en aquel estado tan deteriorado. A lo que aquel momento su hermana se encontraba diciéndole al doctor que incluso si este hospital le había brindado la curación avanzada, este no podían gastar 50 squares. Aquel doctor le comentaba que se calmase un poco, dado que este le explicaría que los 4 miembros de su familia habían sido atacados por un desbufo del gran tóxico, por lo que este le preguntaba que si era consciente del estado que este se encontraba, ya que un monstruo élite lo había usado y esto debieron usar una droga especial para el tratamiento de recuperación completo. Mientras que este les aclaraba que por supuesto estos dos podían elegir recuperarse por su cuenta y el resultado sería solamente la debilidad pero no la muerte, pero los otros dos hombres, refiriéndose a su padre y a su hermano, que estos no eran tan suertudos y que si estos no usaban la medicina, su padre podría vivir como máximo un mes y su hermano no podría sobrevivir ni siquiera una semana, por lo que este le preguntaba que si acaso se podría imaginar eso. Aquellas palabras hicieron que su pequeña hermana se sintiese gravemente triste y desconsolada, arruinando su estado emocional. Este se encontraba tosiendo sangre, ya que esto se encontraba completamente preocupada por la situación de su padre y de su pequeño hermano,
Su madre, intentando consolarle, le decía que no se preocupase, dado que esto encontraría la manera de resolver los asuntos del dinero y esto podría vender hasta la casa sin importar qué. Mientras que llegando una voz diciéndole que la casa no se vendería, dado que esa era la base de su familia. Además, esto lo habían conseguido con el trabajo duro de su padre y esto no lo podía venderlo, por lo que este iba a tratar de conseguir el dinero para el tratamiento tan pronto como sea posible. Mientras que el doctor, realmente conmocionado, le preguntaba a su paciente que cómo era posible, dado que obviamente había recibido heridas gravemente fatales. Mientras que este se dirigía completamente a su hermana diciendo que ésta dejase de hablar y de preocuparse, dado que su condición podría empeorar. Mientras que este, completamente desconsolado, le preguntaba que la pasiva que era demasiado tóxico de su cuerpo había desaparecido completamente, dado que este era el que más había sido envenenado y herido entre los 4 miembros de su familia, por lo que le preguntaba qué método había usado para recuperarse. Mientras que este le comentaba que la razón de su recuperación no era nada importante, por lo que le preguntaba que ahora lo que pasaba era que ya no necesitaba ese tratamiento y aparte de él, ¿cuánto deberían pagar los 3 miembros por el tratamiento? Aunque este le comentaba que necesitaba 300.000, este se encontraba pensando que ese niño no era nada normal, dado que en la superficie solamente era nivel 3, pero por lo tanto la velocidad de autorregeneración era más rápida que un nivel 60 que había visto anteriormente, a lo que el prota, tras escuchar que necesitaba la gran suma de 300.000, este le pedía que por favor los tratase primero, por lo que este iría a conseguir el dinero en tan solo una hora. Por lo que cuya explicación del prota y la petición de este dejaba completamente desconsolado al doctor, dado que ese no creía que fuera posible, pero como este era médico, este estaba dispuesto a proporcionarle una hora. Aquella tarde el prota había salido a caminar, analizando que aunque tenía la costumbre de ahorrar bastante dinero, incluso si agregaba el dinero que había obtenido al matar la araña demonio de ojo fantasma, estaba bastante lejos de alcanzar la gran suma de los 300.000 y la gran forma de ganar dinero era vendiendo artículos y equipamientos. Y justo en ese momento, a su disposición, lo más valioso que tenía en su inventario era ese raro cristal mágico, por lo que esperaba que se pudiera vender a un gran precio, siendo así aquel cristal mágico de nivel 15 que le había proporcionado la araña. El prota, esperando que esto se pudiera vender a un gran precio, analizaba sus opciones, diciendo así que si iba a una casa de subasta normal, aunque pudiera vender eso a un precio bastante razonable, llevaba demasiado tiempo y no se podía hacer en tan solo una hora. Y además había una restricción de nivel para el remitente. Y además, por lo que este era un guerrero de nivel 3, por lo que no estaría calificado en absoluto. Por lo que su última opción sería irse a un mercado negro, yéndose así de aquella plaza que se encontraba afuera del hospital. Tras prepararse, este sabía muy bien que se rumoreaba que en la sombra de esta novena zona de seguridad había un mercado negro subterráneo donde se podía comerciar libremente sin importar su nivel, por lo que los precios de los artículos en el mercado negro eran manipulados en secreto por varios grupos de poder importantes, por lo que esto se podría decir que sería un lugar bastante mixto. Anteriormente, este hubiera sido imposible que fuera a tal lugar, pero justo ahora era su última opción. En ese momento, unos guardias detenían al prota preguntándole que qué demonios se encontraba haciendo, dado que ese no sería un lugar para que los pequeños niños jugasen a los fantasmas, por lo que le preguntaba que si a dónde se dirigía. Mientras que el otro grandulón le preguntaba si acaso sabía cómo se hacían las cosas en ese lugar y aún así este se atrevía a entrar. Llegando así a la respuesta bastante fría del prota era que por supuesto que sabía, ya o que nadie iría al mercado negro a divertirse, por lo que este naturalmente estaba ahí para vender unas cosas. Por lo que le preguntaba que se había afirmado que su mercado negro era libre para que todos fueran a comercializar y venir libremente. Además, este agregaba que había ido trayendo buenos objetos para vender, por lo que le preguntaba que si por favor podía dejarlo pasar, dado que este estaba bastante apresurado. Mientras que aquel grandulón, fumándose un cigarrillo, le preguntaba que cómo demonios tendría este buenos objetos, ya que estos simplemente lo veían como un simple debilucho de nivel 3, por lo que
Esto lo agarraban diciéndole que se fuera inmediatamente dado que no tenían tiempo para jugar con él. Sin embargo, una voz les decía que esperasen. Saliendo un anciano por la puerta, este les decía que ese pequeño hermanito tenía bastante razón, dado que cuando habían abierto la puerta para hacer negocio, todos estaban buscando ganancias y siempre y cuando hubiesen productos, bueno, todos podían comercializar libremente. Sin embargo, este le decía a su pequeño hermanito que este no sabía qué cosas buenas podía tener, por lo que le preguntaba que si acaso este cortésmente podía sacar y dejar que ese anciano lo viera con sus ojos, por lo que este le explicaba que finalmente había conocido a alguien que podía comunicarse libremente sin juzgar las apariencias, mientras que este se quitaba su disfraz. Este le aclaraba que no sabía si esa vieja cosa podía estar a la altura de sus viejos ojos, por lo que la gente se quedaba impresionado dado que este tenía un cristal mágico de nivel raro. En aquel momento los guardias de dicho anciano les decían a aquel anciano que no esperaban que un niño de tercer nivel pudiera tener ese tipo de cosas. Sin embargo, el anciano los detenía diciéndole que necesitaban hablar para hacer negocio. Dejándolo pasar, finalmente había llegado al piso de negociación subterráneo, lo que el prota se había percatado de que eso era completamente diferente a la imaginación que tenía de ese lugar, dado que ese lugar parecía más un bar que un mercado negro. Mientras que incluso se percataba de que habían unas preciosas camareras. Buscando las apariencias de ese lugar, decía que al parecer el jefe de ese lugar tenía algunas ideas para que sus queridos clientes compraran desenfrenadamente, a lo que era interrumpido por unos borrachos preguntándole que cómo un niño de 3 años tenía el coraje de venir a un lugar así, diciéndole que simplemente debería irse dado que era la hora de beber leche, diciéndole también que se fuera a su casa y buscase a su madre. En aquel momento donde esos bravucones se encontraban molestando al prota, uno de sus guardaespaldas que le estaba guiando el camino le decían que se fueran, que era el invitado del señor, preguntándole que si acaso todavía se atrevía a acosarlo, preguntándole que por qué no quería seguir viviendo. Aquel bravucón se sentía bastante herido dado que le habían pisoteado el orgullo, diciéndole que era el representante del grupo Huan Shen y estaba ahí para dominar el mercado. Y además ese anciano Li no era algo bueno, por lo que niño debería tenerle bastante miedo. Mientras que su otro compañero veía la actuación del bastardo de su compañero, le gritaba que se callase, preguntándole que si acaso quería morir. Pero bueno, mi querida familia, hasta aquí estaré dejando nuevo maravilloso manga. No olvides comentarme qué tal te ha parecido y dejarme tu preciado like. Y así les estaré trayendo próximamente un nuevo capítulo. Y ahora sin nada más que decir, ¡chao!